Feliz sábado para todos, Dios les bendiga. La verdad es que qué maravilla, ¿no? Ver tantos rostros de lejos, de cerca, de distintos lugares y estar todos aquí. Algunos conocidos, otros no, pero saber que todos somos hermanos en Cristo y que no estamos solos. No estamos solos. Porque para aquellos que viven solos y viven lejos, ¿sí? No es fácil, ¿no es cierto, Daniela? No es fácil. Hay hermanos que viven solos y lejos. Y estos encuentros son realmente destinados por Dios. Amén. El pueblo de Israel tenía 3 fiestas anuales para encontrarse. Y Dios sabía que era necesario. Y aún en este tiempo es necesario. Y siempre va a ser necesario. Así que qué importante es aprovechar estos encuentros. Y si aparece otro, vamos al otro. Si aparece Amén. otro, vamos al Amén. otro. Porque el hecho es realmente crecer, Amén. fortalecer. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Hechos, el capítulo 17. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si se tratase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Realmente Dios nos ha hecho de un solo linaje, todos descendientes de Adán y Eva, y por lo tanto todos descendientes de Noé, y todos nos ha hecho de una sola sangre. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo? Para que busquemos a Dios, dice acá, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. A través de nuestra vida, cada uno de nosotros podría contar su testimonio. Bueno, hoy me toca a mí. Me han pedido que yo cuente mi testimonio y la verdad es que pienso que podríamos hacer solo un encuentro de testimonios. Totalmente. Donde cada uno de nosotros cuente cómo Dios está. Y como Amén. dice Pablo en 2 Timoteo 1:12, porque yo sé a quién he creído. Todos nosotros tenemos evidencias en nuestra vida claras de que Dios está y de que Dios nos guía. Y eso es lo importante. Y saber como que si Dios está y Dios me está guiando a mí, también te está guiando a ti. No me está guiando solo a mí y tú vas por cualquier lado. No. Dios me está guiando a todos. Entender Amén. eso también. Bueno, la verdad es que mi historia, nuestra historia como familia, comienza con mi padre, ¿sí? Mi papá y mi hermana, Estela también, estaba por acá. Ahí está. Nuestro papá, una persona que tuvo experiencias muy fuertes, pero él, buenos días, no los había visto, ¿cómo están? Él nació en Ucrania en el año 1904, hace algunos años atrás. En el año 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, el padre muere como soldado en la guerra, a él lo llevan como huérfano, con todos los niños huérfanos lo llevan a Siberia, y él está en Siberia, en el norte de Rusia, por 7 años, ahí refugiado, no prisionero, sino refugiado, con los niños refugiados. Hay cosas muy fuertes y muy feas. Pues él vuelve, después de los 7 años, él vuelve, o sea, a los 17 años, él está volviendo a Ucrania, y allí en Ucrania él ve los resultados de la guerra, quiere irse, la familia ortodoxa, él empieza a asistir a una iglesia evangélica. En la iglesia evangélica un día vienen 2 personas que empiezan a compartir cosas diferentes. Él no sabía que eran adventistas. Y ese fue
su primer contacto, allá en Ucrania, hace muchísimos años atrás. Y entonces él les abrió en Levítico 11 y les leyó carnes inmundas, carnes limpias. ¿Cómo se entiende esto? Ellos le dijeron, la Biblia no se explica, se acepta. Entonces él les abrió en Éxodo 20, 8 al 11, el cuarto mandamiento, y dice, ¿ustedes cómo explican esto? ¿Cómo interpretan este pasaje? Dice, la Biblia no se interpreta, la Biblia se acepta. Ese fue su primer toque cuando él llega, o sea, cuando él empieza a conocer algunas de las verdades de la palabra de Dios. A los 23 años, él vende las tierras que quedaron de su padre y se viene en barco a Argentina y llega a Argentina. En enero de 1928 llega a Argentina, tenía ya casi 24 años y bueno, la cuestión es que él empieza su vida. Y empieza su vida, pero empieza su vida mal, porque él empieza su vida con vicios. Él tomaba vodka allá, la vodka es normal allá, la vodka tiene 36 grados, así empezó a fumar, llegó a fumar 4 atados de cigarrillos por día, empezó a tomar bebidas alcohólicas, y una noche él tuvo un sueño, en ese sueño él ve a Jesús, que estaba llorando. Y él entiende que Jesús estaba llorando por él. Cuando él se despierta, él le da tanta vergüenza que él va y agarra las botellas de vodka, rompe detrás de su casa y tira las cajas de tabaco y procura empezar una vida nueva, una vida diferente. Sin embargo, después de años de vicios, su cuerpo ya estaba afectado. Y entonces mi padre entró en una escuela que es muy buena para aprender y se llama la Escuela del Dolor. A él le dio una úlcera en el estómago, una úlcera sangrante, y poco a poco esa úlcera fue creciendo, él iba del cuerpo con sangre y estaba cada vez peor, y entonces finalmente lo internaron, él estuvo muy grave, muy mal, hasta un día que el médico dijo que lo preparen a él para la cirugía, y como mi padre tenía un amigo que se había muerto por una operación de estómago, él no quiso que lo operase. Y entonces, despacito, con la poquísima fuerza que le quedaba, se levantó de la cama en el hospital y empezó a caminar y se escapó del hospital, se fue. Y se fue a la casa. Y ahí en la Escuela del Dolor le enseñó lo que no había aprendido, porque él ya tenía un amigo que era de la Iglesia de la Reforma. Y ese amigo le prestaba libros, pero no hacía caso. Ahí, cuando él estaba en la Escuela del Dolor, ¿no?, con ese sufrimiento, no es que fue una institución, una escuela, no, estaba sufriendo, pero eso enseña mucho. Ahí entonces le dijo a la señora, alcánzame los libros. Ahí entonces él empieza a leer, y ahí encuentra la ortiga. Y cuando él encuentra la ortiga, entonces le dice a la señora, anda y corta ortiga. Y le cortó ortiga, trajo y picó. No había multiprocesadora ni licuadora, nada en ese tiempo. Era picar con el cuchillo y era exprimir con un trapo. Y no es fácil sacar el jugo de la ortiga, pero la esposa le sacó 2 litros de jugo. Y él fue tomando una cucharada por día, por hora, una cucharada por hora, durante todo el día, al otro día también, y así por 7 días, sin comer nada, solamente una cucharada de jugo de ortiga cada hora, era lo que el libro decía, por 7 días. Al cabo de 7 días, claro, él tenía una herida, la ortiga tenía que cerrar esa herida. Al cabo de 7 días, él entonces puede empezar a comer un zapallito hervido, después a la otra comida un pedacito de papa hervida, y así despacito acostumbrar su estómago a recibir alimento. Eso le sucedió cuando tenía más o menos 45 años. Mi padre vivió hasta los 92. Cambió totalmente. Pero ¿qué pasó? Él decidió, de ahí en más, ya había dejado el alcohol y el tabaco. Él decidió ahí dejar la carne. Gracias a los libros de la Iglesia de la Reforma y gracias a la Escuela del Dolor que él se había metido.
Entonces se hizo vegetariano a raíz de eso. Cuando él se va al lugar donde él trabajaba, y bueno, poco a poco todos los compañeros, la gente donde él trabajaba, sabían que él se había hecho vegetariano. Nadie era vegetariano, ser un vegetariano en aquel tiempo era un bicho raro. Y bueno, la cuestión es que pasó el tiempo, no sé, habrá pasado 2 o 3 semanas. En el lugar donde él trabajaba hicieron milanesas de carne fritas a la noche y mi padre quiso comer. Entonces él, para que no le digan, mira, te hiciste vegetariano, ahora estás comiendo, se agarró unas cuantas milanesas, las envolvió en un papel, las metió dentro de su ropa y se fue a comer al baño. Y bueno, solo porque él quería, ¿no? Pero esa noche su estómago le dijo, no vas a dormir. Y claro, después de curarse de su problema, ahora meterle toda esa cantidad de carne frita, entonces ahora él estaba mal. Entonces, a la noche dando vuelta en la cama hasta que finalmente se sentía tan mal que dijo, voy a ir de mi amigo, el que me prestó los libros, este hombre de la Iglesia de la Reforma. Y se fue de madrugada con su bicicleta, hasta que llegó allá, golpeó la puerta, el hombre asustado, que ¿quién golpea la puerta hasta ahora? Cualquiera hasta hoy se asusta si alguien golpea la puerta a las 2 de la mañana. Entonces, hasta que ve que Antonio, mi padre. Entonces, claro, él le iba a decir, mira, me siento mal. No le iba a decir lo que había hecho. Me siento mal, qué sé yo, dame un tecito, algo. Y cuando el amigo abre la puerta y lo ve, entonces le dice, Antonio, acabo de soñar que has comido acá. Ahí no hay forma de esconder. El viejo chismoso le dio una lección que le duró toda la vida. Y gracias a ese sueño, gracias a esa intervención divina, hoy los 3 hijos de él, mi hermana Estela, yo, mi otra hermana, somos vegetarianos de nacimiento. Mi mamá es vegetariana de que se casó con mi papá. Toda una historia diferente, cambiada. ¿Cómo te hiciste vegetariano? Yo no me hice vegetariano. Yo nací. Así que la verdad es que realmente los caminos de Dios son grandes. Dios quiere solo lo mejor para nosotros. Y bueno, así nací yo, en un hogar, nacieron mis 2 hermanas primero, yo fui el último, y de chiquito tuve un gran problema de salud. Mi padre, enemigo de las vacunas, por influencia de la Iglesia de la Reforma también, enemigo de todo medicamento, pero sin embargo se ve que no me cuidaron tanto, no sé qué pasó, la cuestión es que me empecé a enfermar, me empecé a complicar. Ellos no me llevaban a los médicos porque mi papá no quería, pero tampoco no me hacían un buen tratamiento natural, y entonces yo me estaba muriendo. Y bueno, entonces fue así que finalmente, por insistencia de un amigo de mi papá, me llevaron al médico. Yo ya estaba totalmente, parece bastante muerto. Y bueno, la verdad es que los médicos le dijeron que no, que ya era tarde. Y bueno, entonces mis padres insistieron que hagan algo. Y bueno, mientras los médicos fueron a tratarme a mí, ellos se pusieron a orar. Y mis padres oraron como nunca que yo viva. Era el único varón, el más chico, el deseo de mi papá, que era grande. Yo nací cuando mi papá tenía 63 años. Y entonces era el sueño de mi papá de cuidarme, y ahora yo me estaba muriendo. Y así que oraron tanto, y le dijeron a Dios que si yo vivía, ellos querían que yo me dedicase al Señor. Y bueno, y pasó, o sea, fue muy difícil la recuperación. Estuve tiempo internado, después tenían que llevarme al médico todo el tiempo. Todas las inyecciones que no me habían puesto antes me las pusieron después, o sea, fue totalmente todo. Pero bueno, oración y médicos, así fue. Tuve que aprender a hablar de nuevo, a caminar de nuevo, todo de nuevo. Pero yo cuando tenía, me acuerdo, 6 años por ahí, yo tenía en mi corazón las cosas de Dios. Siempre me gustaba, me nacía, me gustaba cantar los himnos. Salía caminando, cantando, tan triste y tan lejos de Dios me sentí, lejos de mi Padre Dios. Qué sé yo, tantos himnos, corazones siempre alegres. Siempre me encantaba cantar y buscar a Dios.
íbamos a 4 iglesias. Íbamos a la iglesia adventista, íbamos a la iglesia de la Reforma, íbamos a la iglesia de Dios del Séptimo Día, íbamos también a una iglesia rusa que guardaba el domingo, que era una iglesia bautista, y predicaban en ruso. Mi papá hablaba en ruso, entonces él le gustaba ir ahí para aprender. Yo no entendía, pero no importa. Así que nací en un conjunto de iglesias diferentes y de pensamientos diferentes. Y bueno, a raíz de eso, bueno, siempre quise, de niñito, siempre quise ser un pastor, siempre quise servir al Señor, siempre me nació de adentro. Yo pienso que fue porque una dedicación de los padres y otra cosa es la obra de Dios en la vida de un niño. Entonces por eso me considero, no sé, me agradecido a Dios por eso. Entonces cuando tenía 15 años me fui al colegio adventista en Entre Ríos y ahí estuve 9 años, terminé mi secundario, trabajé, estudié y después hice teología, me recibí y comencé a trabajar como pastor adventista. Y trabajé en Argentina 9 años en el área, tanto sea de pastor en algunos momentos como en el área de director de reportaje, estuve en las 2 áreas. De ahí entonces me fui a Estados Unidos con el pastor Gambetta. ¿Alguien conoce al pastor Gambetta? Trabajé 2 años con él, lo conozco muy bien. Y bueno, de ahí entonces salí de Estados Unidos, salí a Costa Rica. Ahí estuve 1 año en Costa Rica atendiendo una iglesia de sostén propio que le habían sacado de la iglesia adventista por predicar las profecías del Apocalipsis y por predicar el conflicto de los siglos y por distribuir una revista como La Última Advertencia, seguramente algunos se acuerdan de esa revista, que tenía porciones del Apocalipsis, del conflicto de los siglos, y la iglesia no quería ser parte de eso. Bueno, la cuestión es que esa iglesia fue la que yo atendí ahí 1 año. Después ahí nos trasladamos a Brasil, y ahí en Brasil estuve 1 año como profesor de Biblia en un centro misionero de sostén propio también, y así que aprendí un poco de portugués ahí y fue una linda experiencia. Y de ahí entonces vine a Argentina, y en Argentina estuve trabajando 6 años en San Juan y después en Mendoza, después en Paraná, Entre Ríos, atendiendo iglesias de los laicos. ¿Alguien conoce a los laicos? Los laicos son hermanos de nuestra fe, o sea, hermanos adventistas, digamos, de sostén propio, que tienen la misma fe adventista, toda la misma fe adventista, solamente que practican un poco más. Muchos de ellos viven en el campo, muchos de ellos son vegetarianos, pero la doctrina es exactamente igual que la iglesia adventista, no tiene diferencia. Bueno, experiencias. Ahora voy a contarles 2 experiencias. ¿Qué pasó? Cómo yo salí de los laicos y terminé acá. Pero antes también les voy a contar una experiencia que nos pasó aquí con la iglesia adventista cuando yo estaba trabajando para la iglesia adventista en Firmat, provincia de Santa Fe. Y estábamos con mi esposa, no teníamos hijos todavía, y estábamos en un ciclo de conferencias, y ahí nosotros, yo daba estudios bíblicos junto con un equipo de instructores bíblicos que daban estudios bíblicos, y estaba el pastor que predicaba y que daba las conferencias todas las noches, y nosotros dando los estudios bíblicos, invitando a la gente para las reuniones. Yo asistía a muchas campañas de esas en diferentes lugares, con el pastor Plesia, Meda, Rando, Razo, bueno, etc. Siempre me gustó la línea de ciclos de conferencias. Y bueno, pero resulta que ahí en ese lugar tuve una experiencia muy interesante. Cuando mi padre, cuando un día viene un muchacho de unos 30 años en un triciclo grande para adultos. Y él iba andando en ese triciclo y bueno, nosotros le dábamos algo de alimento, alguna ropa. Un día le hicimos un cumpleaños en la casa, así, cositas, porque este chico tenía un poquito de problema mental, pero no era un chico vicioso, no fumaba, no tomaba, pero se ve que era un poquito retrasado, entonces él vivía así de lo que podía. Un día yo lo fui a visitar, la tía de él era adventista, él vivía detrás de la casa de la tía. La tía tenía detrás de la casa unas chapas como a esta altura, ¿sí?
y debajo de las chapas, como si fuera una cucha de un perro, estaba durmiendo este hombre. Y con ropa sucia, cosas, todo mugre, ¿no? Y ella no lo ayudaba, lo tenía ahí. Y bueno, de vez en cuando venía de casa, nosotros le damos comida, charlamos un rato con él, etc. Hasta que el pastor, el evangelista que predicaba todas las noches, él me habló y me dijo: Daniel, nosotros tenemos ciertas limitaciones que los hermanos no tienen. Nosotros no podemos ayudar a los pobres. Esa es tarea de los hermanos, no es tarea de los pastores. Vos no podés meter a cualquier persona en tu casa porque tu casa es alquilada por la asociación. Y entonces yo le dije: pastor, yo no puedo negar mi pasado. Yo nací en una villa miseria en Rosario, nacimos en el campo, en un ranchito de chapa y madera, chapas oxidadas, vida sencilla, juntábamos basura, íbamos al mercado de frutas y verduras a buscar frutas y verduras picadas. Yo sé lo que es la pobreza, tenemos el piso de tierra, no tenemos agua corriente, sacamos agua del pozo con el balde, o sea, así nos criamos. ¿Cómo yo puedo negar mi pasado y no ayudar a alguien? Y dice: bueno, no importa, vos ahora sos un pastor, ahora no podés hacerlo, deja que los hermanos lo hagan. Bueno, para mí fue una cosa muy incómoda. Varias noches él me hablaba por horas así, acá se ponía y me hablaba, y que yo no podía hacer eso. Bueno, un día, una noche, eran como las 10 de la noche, escuchamos que golpeaban la puerta. El golpe era fuerte. Por la forma de golpear la puerta era este muchacho que andaba en el triciclo. Con mi esposa nos habíamos acostado, le digo a mi esposa: no lo vamos a atender. No vamos a tener problemas con el pastor. Nos quedamos quietos. El golpeó de vuelta, fuerte. No abrimos. Golpeó otra vez más. Después nos golpeó más. Nos dormimos. Bueno, al otro día todo bien, yo me levanté, ella se fue a la cocina, preparó el desayuno, yo me fui a la oficina que yo tenía para hacer mi culto, me arrodillé a orar, por los estudios bíblicos, por distintas cosas. Y fue la única vez en mi vida que me llega un texto a la mente que dice: y no te escondas de tu hermano. Isaías 58. Exacto. Yo sabía dónde estaba. Isaías 58:7. Vamos a leerlo. ¿Sí? Isaías 58:7. Dice allí: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo me levanté, agarré la Biblia, porque estaba arrodillado orando, me levanté, busqué el versículo, me voy a la cocina y le digo a mi esposa Selena, le digo: mira lo que Dios me mostró. Nunca más me pasó esa experiencia, fue la única vez. Y le dije: tenemos que hablar con el pastor. Entonces fuimos a hablar con el pastor, le contamos la experiencia, le contamos que en la noche nos recibimos a ese hombre, le contamos lo de la mañana, le mostré el texto bíblico y me dijo: tú estás torciendo las escrituras. Tú estás embaucando a tu esposa para que ella piense como vos. Dice: esto ya no lo podemos continuar hablando. 2 días después nos llaman de la Asociación Argentina Central. Nosotros estábamos en Firmat, provincia de Santa Fe. La secretaria nos pide que vayamos a Córdoba, a la Asociación Argentina Central, a hablar con el presidente. Y bueno, fuimos allá. Bueno, y él nos dice: la asociación ha decidido prescindir de sus servicios. Bueno, y le digo: ¿y para qué me llamó? ¿Para qué hicimos el viaje hasta aquí? ¿Por qué no nos dijo por teléfono? Pero nos dicho por teléfono. La casa tenía el teléfono fijo. Y dice: no, porque yo quería hablar con ustedes. Y le digo: ¿y qué quiere hablar si la decisión ya está tomada? Hablar significa: voy a escuchar la otra campana y después vamos a tomar una decisión. De acuerdo. ¿Y qué puedo hablar ahora? ¿Para qué usted quiere que yo hable? Y se quedó así, no sabía qué decirme.
Y después finalmente me dijo, bueno, no todas las decisiones las tomo yo en la asociación. Está bien, eran cuñados entre ellos, yo sabía. Ni modo. Entendí que el camino de la iglesia adventista no es ayudar a los pobres. Esa es la tarea de Cáritas, de la iglesia católica. No es la tarea de la iglesia adventista. Entendí que ellos van por otro camino. Entendí lo que hace la mayoría de las iglesias. Pedir diezmos y ofrenda para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Los pobres que se arreglen. ¿Sí? Eso está pasando en todas las religiones cristianas hoy en día. El olvido de los pobres y de los necesitados. No, son pobres porque, mirá, son viciosos, mirá lo que hacen. Y yo tengo la gran excusa para no hacer nada. Para no meter a los pobres errantes en mi casa, para no hacer nada por nadie. ¿Hacia dónde vamos? Entendí que mi camino era otro. Bueno, más experiencias con la iglesia adventista, no les voy a contar todas. Salí, 3 veces me echaron y las 3 veces volví, a la cuarta me fui solo. Así que bueno, ni modo. No importa. Cosas que suceden. De todos modos, yo amo a mis hermanos adventistas, amo a mis hermanos de la Reforma, amo a los hermanos laicos con quienes trabajé durante varios años también, porque todos estamos buscando a Dios. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con enojo, con resentimiento, con espíritu de crítica. ¿Sí? No, necesitamos ayudarnos unos a otros. Esa es la posición cristiana, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá el Señor les conceda que se arrepientan. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Bien, ¿qué pasó después? Vuelvo de vuelta en la historia, más hacia adelante. ¿Y qué pasó con los laicos? Años de trabajar con ellos. Linda gente. Ellos procuran hacer sus centros misioneros en el campo, son vegetarianos, son bien buenos hermanos. Pero claro, llegó un momento que yo tenía la entrevista con algunos no trinitarios que aparecían por ahí de vez en cuando, aparecían en nuestros congresos que organizábamos. Por supuesto no les dejábamos hablar, no les dábamos el micrófono. Les decíamos que teníamos algunos hermanos para que los vigilen, a ver con quién hablaban y con quién estaban. ¿Sí? No hay que escupir para arriba, hermanos. Siempre nos cae en la cabeza. ¿Sí? Y bueno, la cuestión es que un día me invitan en el año 2010 para Semana Santa a dar una serie de temas en Mar del Plata. No en el grupo de los jóvenes, porque había 2 grupos, ¿no? De jóvenes y de adultos. Es el grupo de adultos, ¿no? Entonces voy allá. Después terminó todo. Sí, después se unió. Entonces ahí yo di los temas, viernes, sábado, domingo, los hermanos todo bien, me escucharon, perfecto, ningún problema. Y recién el domingo, creo que era el domingo a la tarde, los hermanos me dijeron, bueno, todo muy lindo, nosotros también queremos decirle algo. Y entonces ahí me empezaron a hablar de que Dios era el Padre de Jesús. Yo ya tenía experiencias con los no trinitarios, pero no me gustaban, porque eran muy despóticos. Decían, si tú eres trinitario te vas al infierno, eres de Babilonia, ¿no? Estás perdido, ¿no? Y así, cosas como esas, ¿no? Yo digo, si esta gente no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué me va a hablar del Espíritu de Dios? Pues para hablar del Espíritu Santo hay que tener el Espíritu Santo. Es algo de sencillo. Y tener el Espíritu Santo es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Sí? Si le vas así, va a prepotearlo. ¿Qué te va a aprender? ¿Sí? Puro conocimiento. Claro, conocimiento amanece y el amor edifica. Entonces, bueno, pero estos hermanos, con cariño, me dijeron, mirá, Dios es el Padre de Jesús. Y yo le dije, sí, pero miren, abrí en mi computadora, yo tenía la portátil ahí, el PowerPoint, sobre la Trinidad, Mateo 28, 19, el bautismo de Jesús, que estaba Jesús en la tierra, el Espíritu Santo en el aire, el Padre en el cielo, y así. Y les mostré algunas cosas, algunas citas, pero se me terminaron las balas y me acribillaban ellos, ¿no? Un montón de cosas, pero con cariño.
Yo le dije, hermano, espere. Eran como, no sé, como 20, por lo menos en un lugar chico, así. Le digo, espere, no hable, espere un ratito. Entonces escribí rápido en la computadora. Entonces me siento y le digo, bueno, hablen de a uno, me van diciendo y yo voy escribiendo. Y yo fui escribiendo y tomando apuntes. Y yo le dije, hermanos, en mi casa lo voy a estudiar. A todo esto, la hermana de Salina, adventista de Buenos Aires, y nosotros estábamos viviendo en Paraná, Entre Ríos en ese momento. Y la llamó por teléfono y le dijo, decile a tu marido que tenga cuidado porque Mar del Plata están los no trinitarios. Y entonces, claro, ella le dijo, no te hagas problema porque mi esposo sabe cómo lidiar con esa gente. Ni modo. Llego a casa y le digo, mi amor, tenemos que estudiar este tema. Claro, estábamos de Paraná a Villa Libertador, a donde está la Universidad Adventista, y estábamos a 60 kilómetros. Así que yo agarraba el auto, me iba allá a la biblioteca a estudiar. A tomar los léxicos de nuevo. Yo había hecho teología, yo había estudiado todas esas cosas, sin embargo, no había estudiado por mi propia cuenta, solamente lo que me habían dado. Entonces yo ahora empecé a estudiar el tema, con los léxicos en griego, en hebreo, y buscar las palabras, y que los imi, que jadi, y que tantas cosas, y buscar. Y yo estaba estudiando el tema, no estaba tomando una postura. Y le digo, pastor, una pregunta. ¿Cuál es la posición actual de la iglesia adventista sobre Dios? Yo no sé si ustedes la conocen, pero yo estoy seguro de que el 99% de los aquí presentes no conocen la posición actual, oficial de la iglesia adventista sobre Dios. Ni siquiera la mayoría de los adventistas profesos la conocen. Él me dijo así: la iglesia adventista oficialmente cree que antes de la creación del hombre, antes de la creación de los ángeles, antes de la creación del universo, antes de la creación de todo, existían 3 dioses. Los 3 dioses eran iguales, tenían el mismo poder, la misma capacidad, eran 3 dioses. Pasó el tiempo, ellos crearon el universo, crearon a los ángeles, crearon el planeta Tierra y crearon a Adán y Eva. Y hubo un ángel que se rebeló contra esos 3 dioses. Y entonces, ¿qué pasó? Engañaron a Adán y Eva, Satanás y sus ángeles, y entonces los 3 dioses idearon un plan. Y para idear ese plan, ellos tomaron roles, títulos. Uno tomó el título de Padre, el otro tomó el título de Hijo, el otro tomó el título de Espíritu Santo. Pero son títulos intercambiables. El Padre puede ser Hijo, el Hijo puede ser Padre, puede ser Espíritu. O sea, son títulos intercambiables, no importa quién sea quién, son iguales. Y entonces se da todo el plan de salvación completo. Cristo muere en la cruz, después Cristo viene en su segunda venida, nos lleva con Él, después viene el milenio, la destrucción de los malos y la destrucción de Satanás y todo eso, y ya empieza la eternidad. Cuando empieza la eternidad, ya el Padre no va a ser Padre, el Hijo no va a ser Hijo, y el Espíritu no va a ser Espíritu. Volveremos a adorar a los 3 dioses como era antes, en el comienzo y antes de la creación de todo. Esa es la postura oficial de la Iglesia Adventista. Por eso digo, mucha gente ni la conoce, no sabe que eso es la postura oficial de la Iglesia, que volveremos a adorar a los 3 dioses allá. Y que no va a haber Padre, no va a haber Hijo, no va a haber Espíritu Santo. Van a ser 3 dioses iguales. Entonces yo de repente leo un texto como 1 Corintios 15, y entonces yo leo este texto en el versículo 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de Cristo, ¿no? Cuando dice que todas las cosas le han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, se exceptúa Dios, ¿no? El Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, sería Cristo,
Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Allá cuando termine el milenio y cuando empiece la eternidad sin restos de mal ni nada, no volveremos a adorar a tres dioses. El Hijo entregará todo al Padre, para que Dios sea todo en todos. Está sentado en el trono y en el cordero. Claro, no, yo digo, qué bárbaro. Me fui a una iglesia judía, ahí en Paraná, Entre Ríos. Y cuando me voy a la iglesia judía pido hablar con un rabino. Y le digo, una pregunta, Elohim, ¿cuántos son? Y me quedan mirando y me dice, no entiendo su pregunta. Le digo, la palabra Elohim en hebreo es Dios, la palabra Dios. Le digo, ¿cuántos seres componen esa palabra Elohim? Y él me dice, uno solo. Le digo, porque yo aprendí en un seminario teológico cristiano, le dije, que la terminación im es plural y que significa dioses. Y me dice, ¿dónde sacaste eso? El plural masculino. Plural intensivo. Dice, la terminación im significa que él es el mayor de todos. Y le digo, pero Ejad significa un Dios. Ejad Elohim, un Dios. Le digo, Ejad. Yo aprendí que significa una unidad. Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán Ejad, una sola carne. Son dos personas, una sola carne. Y entonces le digo, la palabra Ejad, ¿qué significa? Y él me dice, es nuestro número 1. Así como ustedes dicen 1, 2, 3, 4, nosotros, nuestro primer número es Ejad. 1 siempre es 1, no es más que 1. Bueno, gracias. Y ya. Con la Biblia no tuve más problemas, está todo bien. Es el tema más importante de la Biblia. Cuando a Jesús le preguntaron qué es lo más importante, Jesús dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Perfecto. Y dijo, este es el principal mandamiento. Lo más importante de todos, que Dios es uno. Y adorarlo, amar. Primero. Como decía Daniel Yáñez, que Dios le dijo a Satanás que él tiene un Dios. Le dijo al Señor, tu Dios adorarás. ¿Acepta o no? Pero ¿y el Dios? No lo acepta, pero bueno. Jesús le aclaró. ¿Y tu Dios? ¿Sí? Y los demonios no son trinitarios, la Biblia lo dice. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen. ¿Sí? No tienen fe, pero creen, ¿no? Saben que hay un solo Dios. ¿Sí? Cuando lo ven a Jesús, dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? No sabían que era el Altísimo. No lo tienen claro. Cuando yo les hablo a mis hermanos laicos, que yo estaba pastoreando en Paraná, Entre Ríos, y les presento esas cosas, se hace un congreso donde vienen, ahí en Crespo, vienen hermanos de San Juan, de Mendoza, de Tucumán, de acá de Misiones, de un montón de lugares. Y bueno, y rechazan todo. Y le dicen, no es así. La Trinidad es lo correcto. Y bueno, me echaron a mí. No lo quisieron estudiar. Les dice, es un misterio. Elena después dice que el Espíritu Santo es un misterio. Entonces no podemos estudiarlo. ¿Y por qué escribió tanto sobre el Espíritu Santo si es un misterio? ¿Por qué la Biblia habla tanto sobre el Espíritu Santo si es un misterio? Bueno, estudiemos lo revelado, le decía yo. Vamos a leer lo que está revelado. No se puede estudiar. Hay una cita por ahí que dice, pueden reunir cantidad de pasajes, pero eso no va a ayudar. ¿Listo? No lo estudien. Entonces, ¿qué hago? Tiro esos versículos de la Biblia, no me sirve. Bueno, les digo, está bien, el culpable soy yo, porque ustedes contrataron un pastor trinitario, y el pastor se cambió de doctrina. Así que listo, chao. Entonces me fui. Nos pidieron por favor que no nos quedemos ni siquiera en la provincia. Así que nos fuimos al sur, allá cerca de Balcarce, conocí a Daniela, y bueno, ahí pasé, al principio no lo pasé bien, me sentí solo, y tampoco tenía diezmos, yo siempre viví
Primero de lo que me daba la iglesia adventista, después de lo que me daban los laicos, y después no tenía nada. ¿Y qué hago? Empecé a vender CDs de salud. En ese tiempo eran los CDs, ahora los CDs ya fueron historia. Y vendía la Biblia en audio, y no. ¿Cuánto podía vender? Tenía los chicos medio chicos todavía, así que ¿qué hago? Mi hermana de Mendoza me dice vender frutas secas. Era algo que yo necesitaba. Yo no quería. De ser un pastor, de organizar congresos, de que toda la gente a ser un vendedor de calle, donde nadie se importaba por mí. Me hacía falta. Porque lamentablemente una vez piensa que está en un pedestal. Pero somos cualquiera. Somos seres humanos iguales ante Dios. Y tuve que vender fruta seca, y vendí fruta seca y me fue bien, gracias a Dios. Y me hizo bien. 4 años estuve ahí en ese lugar y finalmente conocí a un pastor, el pastor Jaime Ferreira de Uruguay, que vive en el campo, que cree como nosotros. Y bueno, lo visité a él, con él fuimos a Brasil y allí se cumplió el sueño de mi vida, que era bautizarme en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando yo estaba con los laicos, me preguntaban por qué no se bautiza de nuevo. Vale, si mi bautismo de la iglesia adventista es el mismo bautismo de los laicos, no hay diferencia. Yo estoy bautizado con la iglesia adventista, pero estoy bautizado. Porque algunos se bautizaban de nuevo ahí. Y yo no. Pero cuando yo vi que no, mi bautismo no estaba bien, era el bautismo como lo hicieron los apóstoles. Ah, perfecto. Y ahí yo quería ser bautizado. Bueno, gracias a Dios me bauticé yo, después se bautizó toda mi familia. Y ahí él me hizo conocer hermanos de Brasil, hermanos de misiones, que creen como nosotros. A todo esto surgió la herencia de mi esposa por medio del fallecimiento de sus padres. Quedó la casa ya. Nos tocó una tercera parte de la casa de mis suegros. Y con ese dinero compramos la chacra en el campo donde estamos viviendo en Misiones. Es el primer lugar donde estamos viviendo. Con un lugar propio. Sin embargo, en Balcarce hemos vivido en el campo. Gratis. En el principio pagamos un alquilercito en un lugar, después fuimos a otro gratis. Era una chacra de 220 hectáreas. Antes de eso, en Paraná Entre Ríos estuvimos al borde de la ciudad. En Mendoza estuvimos en el campo, en San Juan estuvimos en el campo. En Brasil estuvimos en el campo, en Costa Rica estuvimos en el campo. Porque nosotros dijimos, tenemos que vivir el consejo de Dios. ¿Es pecado vivir en la ciudad? No. ¿Es pecado comer carne? ¿Tiene que ser pecado para que yo deje de hacerlo? Si Dios te aconseja algo, no le tienes que preguntar, a ver si no es pecado, lo hago. No, muy de infantil eso. No, si es el consejo de Dios, lo voy a poner en práctica. El consejo de Dios es vivir en el campo. Hace 20 años que vivimos en el campo. Pero no necesitamos dinero ni propiedad para vivir en el campo. Y les cuento un gran secreto. Mucha gente del mundo tiene propiedades, campos grandes, pero ellos viven en la ciudad. Y lo están anhelando, que alguien quiera vivir en el campo, en las casas que ellos tienen en el campo. Y se las dan gratis, hasta les pagan la electricidad, el agua, lo que sea, con tal de que estén ahí en el campo. Así hemos vivido gratis. Les podría contar muchas experiencias. Les cuento 2 nomás. Voy a una. En San Juan. Me voy con mi motito. Me voy por el campo. Mirando. Veo una casa abandonada. Le pregunto al vecino, ¿y esa casa? Y me dice, el dueño vive a 15 kilómetros. ¿A dónde? Voy a hablar con él. Nunca lo vi. Voy a la casa, sin haberlo conocido antes. Le digo, buenos días, saludos, soy Daniel. Yo me dedico a las cosas de Dios. Tengo mi esposa y 2 niños pequeños. Y vi su casa ya, que estaba un poco abandonada. Y quiero pedírsela prestada para vivir ahí. Yo se la voy a arreglar un poco y voy a vivir ahí. El hombre me dijo sí, y viví 6 años ahí. Cuando salí de ahí y me fui a Mendoza, entro a buscar casas, veo una casa en el campo, pregunto al vecino. Me dice, no, ellos viven en Santa Fe. La casa estaba en Mendoza.
en el campo, lleno de uvas. Y dice, pero yo tengo un número de teléfono, celular. Hola, buenos días. Nunca los vi. Los llamo por teléfono. Soy Daniel. Y me dedico a las cosas de Dios. Mi esposa y 2 niños. Vi su casa sola. Me gustaría vivir en su casa. ¿Puedo? Sí. Un mes después de haber estado viviendo en la casa, recién ellos vinieron a conocernos. Hermanos, hay mucha gente en el campo que necesita que nosotros vivamos en el campo. No es cuestión de plata. Ay, no tengo plata, no me puedo ir al campo. Cuento excusas. Es que no quieres soltar tu ciudad. Hay lugares en el campo, cantidad. Bueno, en Misiones, gracias a Dios, ya varias personas. Aquí está Noemí. ¿No está Noemí? Noemí, mi futura vecina. Ella ya compró los otros días, ahí cerquita de mi casa. Y bueno, y ahora va a construir su casita y va a venir a vivir ahí. Y así, otros casos también. Pero Dios cumple su palabra. No hace falta dinero. Si tienen dinero, compran, perfecto. Si no tienen dinero, igual van. Se puede conseguir, se puede buscar. Es solo orar y buscar. Bueno, hermanos, contarles un poquito esto. Agradecer a Dios porque ahora ya puedo estar de nuevo trabajando, atendiendo hermanos ahí, visitando en Misiones y en Brasil, y predicando en portugués, en castellano, haciendo predicaciones virtuales para Chile, teniendo un programa de radio cerca de mi casa, haciendo esas tareas. De nuevo el Señor me ha llenado las manos de trabajo. Amén. Así que agradezco a Dios y quiero decirle, hermanos, que no estamos solos. No estamos solos. Quiero terminar con el Salmo 139. Salmo 139. Este texto me ha acompañado en todos los países, en todos los lugares donde he estado. En el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿Qué es el espíritu? Esa es la presencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, y aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a ese versículo le falta una cosa. Hay solo uno que me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y ese uno soy yo. Soy yo. Entonces, realmente la entrega al Señor de todo corazón y el resto está en sus manos. Dios nos bendiga. Amén. Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentar